Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gozo saludarles de nuevo. Otro miércoles. Parece que el tiempo avanza tan rápido, hermanos, que, llegamos a una semana más de oración, miércoles de oración, y queremos animarlos, como siempre, a que mantengan el plan de oración. No hay que bajar la guardia, hermanos, siempre en comunión con Dios es muy importante. Y lo sabemos, lo conocemos de esa manera como creyentes. También queremos decirles que es bueno, a pesar de que se han levantado algunas restricciones, aunque se han abierto los parques y las playas en algunos lugares y negocios, todavía es muy bueno, hermanos, tener cuidado, mantener distancia, tener su protección necesaria. Hay que estar alertas. Hermanos, no permitamos que el alboroto o el deseo de ya socializar vaya a llevarnos a un problema de salud o un contagio. Así que yo les animo como pastor a tener cuidado. Sigan teniendo cuidado, hermanos. Dios protege. Creemos que Él es nuestro escudo, es nuestro protector. Pero, hermanos, hay una parte que nos corresponde hacer y el cuidado hay que mantenerlo. Antes de iniciar la meditación de este miércoles, les animo para que allí donde están en su casa o donde estés, podamos elevar una plegaria a nuestro Dios, pidiendo que Él bendiga la meditación, pero también pidiendo que Él siga bendiciendo los hogares, especialmente aquellos que ya están de por sí lastimados y con problemas, y los que han sido afectados mayormente por esta condición. No solamente de la iglesia, sino amigos y demás vecinos o conocidos o no conocidos que están sufriendo los efectos de esta pandemia. Vamos a orar. Maravilloso Dios, acudimos a ti humildemente para pedir tu bendición. No tenemos nada que ofrecer a cambio más que el hecho de saber que gracias a Jesús, a su vida perfecta y a su muerte inocente, tenemos nosotros libertad para acercarnos al trono de la gracia y conversar contigo. Padre, bendice cada hogar, cada familia, bendice mayormente los que sufren, los que tienen situaciones complicadas de salud, los que han sido afectados por esta pandemia. Señor, los que ya tienen quizás una experiencia de luto, sean creyentes o no sean creyentes, Señor, ten compasión de tus hijos, porque al final, Señor, todos somos tuyos por creación y también por redención una vez que aceptamos tus méritos. Bendícenos, te lo pedimos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, me da gozo saludarles. Parece que hay en forma natural, forma visible, más movilidad de la gente. La gente se siente un poquito más contenta de poder salir. Pero como mencioné hace un momento, yo les animo pastoralmente para que, independientemente de las decisiones de los condados o el Estado o la ley federal, nosotros tengamos cuidado. Sigamos teniendo cuidado. Es muy importante, hermanos, porque hay muchos ahora que andan en pleno descuido. Bien, vamos a entrar en la reflexión de esta noche. Una palabra que nos es difícil aceptar como creyentes es la palabra prueba, ser probados. No es fácil aceptarla. No nos agrada tanto ser probados. No lo entendemos plenamente, porque algunos pensamos que quizás la prueba o el crisol de la prueba
debiera ser para los no creyentes, a fin de que reconozcan al Altísimo. Pero no, la palabra dice que cualquiera de nosotros, aún creyendo, podemos ser sometidos al horno de la purificación, al horno de la prueba. Saben que cuando yo pienso en esto, me llama mucho la atención la historia del patriarca Job. Pues tenía muchas bendiciones, era próspero en gran manera, tenía una familia muy hermosa, muy completa, tenía riqueza, pero tenía algo muy importante. Era un hombre fiel a Dios, un creyente fiel a Dios. Tanto que Dios mismo lo dijo. Le dijo al enemigo, a Lucifer: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Te pregunto, ¿cómo te sentirías si Dios hace una declaración igual que la que hizo de Job acerca de ti? ¿Cómo nos sentiríamos? No hay nadie mejor que él o que ella en la tierra. Sin embargo, la historia dice que el enemigo le dijo: bueno, dice él es fiel a ti porque, pues mira cómo lo tienes de bendecido, con tanta abundancia, pues cualquiera podría ser fiel. Y saben que aún en la práctica esto no es cierto. Hay mucha gente que tiene ventajas materiales y muchas cosas que quizás podríamos envidiar, pero son infelices, además de ser infieles, y viven en zozobra, en preocupación continua, con mucho estrés, muchos pendientes en su corazón y en su mente. Y Lucifer le dijo a Job: pues ¿por qué no me lo dejas? Déjamelo, quítale las bendiciones, a ver si de igual manera va a ser fiel. Bueno, y el resto de la historia, hermanos, que es una historia contenida en todo un libro, el libro de Job. La historia nos dice que, pues finalmente Dios le quitó prácticamente todo, hasta la salud, la familia, los hijos, todo. Y sin embargo, en ese tiempo de prueba que Dios permitió, Job, en su lucha espiritual, aunque haya tenido sus titubeos y sus cuestionamientos, sus preguntas, se mantuvo fiel. Y él sabía bien en quién había creído. Y él sabía bien que aún deshecha su carne, él vería al Altísimo en gloria. Así que es maravillosa la historia. Hermanos queridos, la prueba es difícil de entender. Es difícil de aceptar. Pero sin ahondar mucho más, cuando tengas tiempo, léete completo todo el capítulo 11 de Hebreos. Léelo completo. Y te vas a dar cuenta que la mayoría, si no todos, los hombres de fe pasaron tiempos muy difíciles. Algunos fueron quemados, aserrados, perseguidos, muertos. Es decir, porque la fe, hermanos, la fe debe revelarse en el momento difícil, en el momento del peligro. Tener fe cuando todo va viento en popa y bien suave, bien agradable, no resulta un desafío. Pero mantener la fe cuando realmente, hermanos, estamos en medio del peligro, en medio de la enfermedad, aún en medio de la amenaza de
de la muerte misma. No es fácil. Por eso no era fácil entender cómo los cristianos que eran sacrificados podían terminar alabando el nombre del Señor. Por eso no es fácil entender tampoco cómo los que eran quemados vivos terminaban con un canto de alabanza al Señor. No lo podemos entender, hermanos. Pero la fe se revela en la hora de la prueba, en la hora de la dificultad. Y quiero compartir con ustedes 3 secciones de la Biblia que son similares, que contienen en cierta forma el mismo mensaje y tiene que ver precisamente con el asunto de la prueba. El primer pasaje en Primera de Corintios, el capítulo 10. Voy a leer varios versículos de este capítulo, Primera de Corintios 10. Primero, versos 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. No sé si captaste el énfasis que intenté darle. Todos, misma circunstancia, misma experiencia, misma vivencia, misma roca de soporte espiritual, en fin, mismo alimento. Todos. Pero de los más de ellos, es decir, versículo 5, de la mayoría de ellos, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué les parece? La mayoría de ellos no fueron aprobados por Dios y quedaron postrados en el desierto. La pregunta es, ¿por qué? Pues porque no agradaron al Señor, no fueron obedientes. Y además dice el siguiente versículo que quedaron, o estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y ahí va dando un listadito rapidito: no codiciar, no ser idólatras, no fornicar, no tentar al Señor, ni murmurar como algunos de ellos murmuraron. Y estas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué mensaje, hermanos? Por eso, quizás ahora sí, subrayando, con énfasis enmarcado, leo los versículos 12 y 13. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba o con la tentación la salida para que podáis soportar. Me encanta el mensaje, no solo por el contexto que hemos comentado, sino por el hecho de que aquí hay una promesa muy importante de parte de Dios. Primero,
Nadie, ninguno de nosotros va a ser probado más de lo que podamos soportar. Número 2, Dios va a dar juntamente con la prueba la salida. Porque Él es fiel, dice aquí. Dios es fiel. Él es fiel en todo. Hay una cita que encontré muy hermosa del libro Patriarcas y Profetas, página 12 y 5. Dice, Dios quiere que su pueblo de estos días repase con corazón humilde y espíritu dócil las pruebas a través de las cuales el Israel antiguo tuvo que pasar. ¿Para qué? Responde. Para que lo ayuden en su preparación para la Canaán celestial. Es decir, las pruebas que Dios permite que pasemos son de purificación, son de preparación para gozar de la bendición de la Canaán celestial. Muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Tremenda cita, hermanos. Muchas veces por pruebas menores comienza el titubeo, comienza la duda, comenzamos a flaquear, comienza la murmuración, comenzamos a hablar hasta mal del mismo cielo, del mismo Dios, comenzamos a dudar de las promesas. Hermanos, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, porque Dios es fiel y Él no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos resistir y nos va a dar la salida en la prueba y en la dificultad. Déjenme leer esto mismo, pero lo voy a hacer ahora en Romanos. El libro de Romanos, extraordinario en el tema de la justificación por la fe. Dice la palabra, versículos 1 en adelante del capítulo 5 de Romanos. Repito, Romanos capítulo 5, versos 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tener paz en medio de la prueba? ¿Cómo tener paz en medio de la lucha? ¿Cómo tener paz en medio de la dificultad? ¿Cómo tener paz cuando quizás los recursos económicos están faltando? ¿Cómo tener paz cuando el trabajo se ha terminado? ¿Cómo tener paz cuando tengo un familiar enfermo grave a la distancia? ¿Cómo tener paz cuando yo mismo estoy siendo amenazado en una situación tan incómoda por esta pandemia? ¿Cómo puedo tener paz? Pues, hermanos, una vez que entramos en relación completa y sincera de fe con Jesús, con Dios, y lo aceptamos, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también, versículo 2, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria, no de nosotros, en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! ¿Notaste esto? También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Santo Espíritu que nos ha sido dado. ¿Ves la riqueza? Siéntate a solas en oración, apártate y lee detenidamente el capítulo 5 de Romanos, versículos 1 al 5. ¡Cuánta bendición! Nos gloriamos en la esperanza.
Nos gloriamos en la tribulación, porque la tribulación dice, pues nos produce paciencia. Y sabemos lo que dice Apocalipsis, que al final el Señor va a decir, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y la paciencia y la prueba, pues producen esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor, la gracia, la misericordia de Dios se ha manifestado. Saben que les voy a dar 4 puntos bien concretos para ir terminando la reflexión corta de esta noche. Número 1, la forma en que Dios nos dirige. La forma en que Dios nos dirige es muchas veces sorprendente. Y les voy a dar un consejo. No traten de explicárselo, porque Dios es así. Él es extraordinario. Nos sorprende de pronto. Con todo nos sorprende. Y a veces permite que nos sucedan cosas que no entendemos, o nos llegan bendiciones que no esperamos, o protección que no visualizamos en el momento y después la vimos ahí. Ahí estuvo el Señor como escudo y protector. Número 2. En tiempo de prueba, los primeros días son los más difíciles. Cuando somos sometidos al crisol de la prueba, los primeros días son los más difíciles. Por lo tanto, hermanos, yo les digo esta noche en la reflexión, no se rindan. Nunca os rindáis en la prueba. Número 3. Las promesas de Dios dependen a menudo o tienen que ver con la obediencia. Leímos hace un momento en Corintios que aunque todos los israelitas recibieron la misma bendición y el mismo trato y cuidado de Dios, el Señor de la mayoría no se agradó. ¿Por qué no obedecieron? Porque murmuraron, porque se rebelaron, porque chismearon. Es decir, hermanos, no puede ser. Tiene que haber una congruencia, una vida congruente, práctica, en la fe de cada uno de nosotros, donde la obediencia revele que la presencia de Jesús está en nuestra vida. Hermanos, les voy a dar un consejo en este punto. No desatiendan y no ignoren la parte que les corresponde hacer o que nos corresponde hacer. No ignoremos lo que nos toca hacer. Porque muchas veces quizás queremos solamente la pura bendición, pero no la responsabilidad. Solo el privilegio, pero nada que hacer. Es cierto que Jesús ha pagado nuestra salvación. Es cierto que en su nombre somos justificados y perdonados. Es cierto que su misericordia es amplia en perdonar. Pero hermanos queridos, si hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que ocuparnos en la salvación, como dice Pablo, con temor y temblor. Tenemos que con gozo también caminar el sendero de la obediencia, no para ganar méritos, sino porque tenemos mucha gratitud con el Señor por su gran salvación a favor de cada uno de nosotros. El punto número 4. La provisión de Dios es muchas veces solo lo suficiente. Y aquí hay un problema de fondo. El gran problema nuestro, hermanos, humano, es que no nos conformamos con solo lo suficiente. Nos hemos inventado tantas necesidades que no son necesidades reales. Queremos más, y tenemos esto, y queremos más, y tenemos esto, y queremos más. Hermanos, no dejemos de darle gracias a Dios por lo que tenemos. El Señor ha prometido bendecirnos con lo suficiente. Lo último que leo para terminar la reflexión, en Santiago.
Santiago el capítulo 1 dice, versículos 12 en adelante, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia completa su obra. Tenga la paciencia completa su obra. Hay una última cosita con la que voy a cerrar. Se la leo, dice esta cita, por estar decidido a perfeccionar a sus santos, Dios pone su precioso metal en su crisol, pero se sienta junto a él y lo observa. El amor, su amor es su termómetro y marca el grado exacto de calor. No hay ni un solo grado más innecesario que él ponga en el crisol. Y tan pronto como la escoria es quitada para que él pueda verse reflejado en el fuego, la prueba termina. El horno de la prueba se enfría cuando Jesús ve su propia imagen en tu vida. Quiere decir que muchas de las pruebas, hermanos, que nos afligen hoy día, tienen un propósito altamente espiritual. El Señor quiere que algunas aristas, algunas escorias que todavía tenemos en nuestra vida sean eliminadas. Y cuando Él ve que estamos listos, entonces Él retira la prueba. La prueba termina. Y además no os olvidéis de lo que dijo Pablo. Nadie, ninguno de ustedes, hermanos, será probado más de lo que puede soportar. Y además, junto con la prueba, el Señor te va a dar o nos va a dar a todos la salida. Yo deseo en mi corazón pastoral que Dios nos ayude para soportar cualquier prueba que tengamos que enfrentar, confiados en su nombre, confiados en su amor, confiados en su promesa. Es mi deseo y es mi oración en la reflexión de esta noche. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Maravilloso Padre, muchas gracias porque tu palabra nos ayuda a entender, aunque sea en parte, el propósito de amor que tienes escondido en la dificultad y en la prueba. Te pedimos, oh Dios, una cosa, que nos ayudes a tener la fe necesaria para enfrentar cualquier prueba que tú vayas a permitir y que en ese proceso entonces seamos purificados para entrar en la Canaán celestial. Bendice cada uno de tus hijos, guárdanos a todos, sigue siendo nuestro escudo y nuestra protección. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.